Suscríbete al canal Cristiano Imprudente para más contenido. Esta es la penúltima parte de la introducción a la apologética. Dios te bendiga de antemano. Gracias por suscribirte y compartir este contenido. No creyentes es nueva, no hay ninguna duda nueva. Al contrario, cada vez se presentan más fundamentos, más respuestas para las preguntas que se plantean. Entonces, muchas veces se quiere dejar de lado lo intelectual, la mente, para parecer más espirituales. Realmente Dios engloba todo y eso incluye nuestra mente también. Entonces ya hemos visto, todo creyente es un apologista. También vimos que estar siempre listos para presentar defensa de nuestra fe, amar a Dios con nuestra mente, no son opciones, son órdenes de un rey y señor. Si Jesús es tu rey y es tu señor, Él te demanda que lo ames aún con tu mente. Si no estudias teología, no querrá decir que no tengas ideas acerca de Dios, sino que tendrás muchas ideas erróneas, dice Cliff Staples Lewis. Siguiente. Ok, gracias. Siguiente, William Lane Craig. Atrás. Dice, sí, se trabó un poquito. Bueno, les leo, dice, si los cristianos fueran entrenados para proveer evidencia sólida de lo que ellos creen y buenas respuestas a las preguntas y objeciones de los no creyentes, entonces la percepción de los no cristianos cambiaría lentamente. Los cristianos serían vistos como personas pensantes a quienes se les debería tomar en serio en lugar de fanáticos o bufones emocionales. El evangelio sería una alternativa real para las personas. Y suena a lo mejor un poco duro lo que está diciendo William Lane Craig, hermanos, pero el cristianismo ha perdido esa intencionalidad en la cultura, donde no es que ahora tratamos de moldear la cultura, no, ahora estamos resistiendo porque la cultura nos sigue moldeando a las nuevas verdades, las nuevas masculinidades, ¿no? El cristianismo está de regreso, hermanos, el cristianismo viene de vuelta y se lo voy a mostrar. Entonces, esta ola de confusión donde ya no saben si son hombres o mujeres, donde no saben en qué creen, es una ola que podemos aprovechar para traer de la confusión a la luz. Entonces, en realidad, dice William Lane Craig que nadie es posmoderno en las verdades esenciales. Un ingeniero no dice, bueno, yo creo que esa viga debería soportar tantas newtons y entonces, yo siento que esa es la que le vamos a poner. No, porque esa cosa se va a caer. Un doctor tampoco dice, bueno, yo percibo como que tú deberías tomar esto, no, él lo debe hacer basado en algo. Entonces la posmodernidad, hermanos, no es sostenible. Bueno, ya me estoy metiendo en otra cosa, pero realmente tenemos que saber que el posmodernismo no se sostiene y que esta ola de confusión la podemos aprovechar los cristianos para realmente ofrecer respuestas, ¿no? Estas son algunas de las declaraciones típicas que se dan para rechazar la apologética, que la apologética se defiende a sí misma. Porque si hasta aquí tú no sabías qué era la apologética y me dices, hermano, yo la verdad no estoy de acuerdo en la apologética, uno debería solamente leer la Biblia y me empiezas a dar tus argumentos, ¿adivina qué? Bienvenido a la apologética. Porque desde el momento que tú me das razones para no hacer apologética, ya estás haciendo apologética. Entonces nadie viene a Cristo a través de argumentos. Tuve que quitar algunos pasajes porque son un montón, ya leímos varios, donde la misma Biblia manda y nos da ejemplos de la apologética como a través de argumentos, que sin el poder del Espíritu Santo, hermano, no importa cómo lo hagas, ¿no? Si el Espíritu Santo, si salimos a hacer apologética en nuestro intelecto sin considerar al Espíritu, olvídate, no somos diferentes entonces ya al mundo. Ahora dice también otro de los argumentos, la gente no está interesada en lo que es la verdad, sino en lo que funciona para ellos. Y esto lo han entendido muy bien las iglesias de la prosperidad. Quieren llevar a la gente, llenar sus emociones a un nivel enfermizo, donde piensan esto, la gente no está interesada en la verdad, sino en lo que... Si funciona para ti, está bien, dale ahí, si te sientes bien.
Si ¿cómo se llama? El Alcohólicos Anónimos funciona, está bien, brother, pues dale, síguele ahí. Si el budismo funciona para ti, está bien. La realidad es que no, hermanos. Y algunos dicen, no quieren respuestas intelectuales, quieren ver el cristianismo vivido, y eso es parcialmente cierto, ¿no? Ambas cosas, diría yo, respuestas intelectuales y un cristianismo vivido, pero déjame decirte que uno no contradice a la otra. Si la gente ha conocido malos cristianos, eso no demuestra que Dios no existe. Eso no demuestra que Jesús no resucitó. Entonces tenemos que estar atentos. La gente va a decir muchas cosas en contra del cristianismo, pero la pregunta es, ¿cómo demuestra eso que Dios no existe? En todo caso, más bien demuestra que ese fue un mal cristianismo, ¿no? Pero no da un aporte para decir Cristo no resucitó porque existen pastores quitándole el dinero a las ovejas, ¿no? De hecho, más bien confirma lo que la Biblia dice, ¿no? Que vendrían falsos pastores, falsos cristos. Entonces, siguiente. Perdón por la letra pequeña, lo voy a ajustar, dale otro. Dice, los argumentos apologéticos y la evidencia no son necesarios, y esta es una verdad esencial. Los argumentos y la evidencia no son necesarios para que la creencia cristiana sea justificada para alguien. Eso es verdad, y lo vemos a través de todos esos pasajes que ahorita no voy a leer, ¿no? Pero realmente no necesito nada de eso. La misma palabra, es más, si vamos a Romanos 8, Romanos 8. Romanos 8, 14. ¿Alguien lo tiene ya? Padre. Amén. Entonces, tengo evidencia suficiente para saber que soy salvo. No necesito ningún estudio de apologética, ninguna evidencia para saber que yo soy salvo, para saber que tú eres salvo. Simplemente el Espíritu. El testimonio del Espíritu es suficiente para justificar la fe del creyente. Entonces, siguiente. Pero hay que reconocer algunas cosas acerca del testimonio del Espíritu. La experiencia del Espíritu Santo es verídica e inequívoca para el que la tiene. Yo no le puedo decir, hermana, usted no ha experimentado el Espíritu porque si Él es salvo, lo ha hecho. Es inequívoca y verídica ¿para quién? Para el que la tiene, ¿no? La persona no necesita argumentos o evidencia para conocer y saber con certeza que él está experimentando el Espíritu de Dios. Y aquí tengo que ser claro en la apologética. Esa persona no necesita evidencia o argumentos para saber con certeza que está experimentando el Espíritu de Dios. Esta experiencia no funciona en este caso como una premisa en ningún argumento. Ahora, a pesar que somos salvos por la evidencia del Espíritu, yo no puedo probarle a un no creyente que lo soy, porque eso no es un argumento para demostrarle a él. Es suficiente para demostrarme a mí. Yo sé que soy salvo, tengo seguridad que si muero sé a dónde voy, pero esa certeza no es una premisa, ni tampoco es un argumento. Como decía el autor de Experiencia Religiosa, no le puedo hacer saber lo que estoy experimentando, ¿no? Entonces, a pesar que mi experiencia es real, sin embargo, no es un argumento sólido para... Pero el creyente tiene una doble garantía. Como creyentes tenemos, ya vimos, el testimonio del Espíritu Santo, pero por otro lado también tenemos argumento y evidencia para nuestra fe y para saber lo que creemos. No solamente emocional, también intelectual. No es solo intelectual, también el Espíritu nos da testimonio. Entonces, los cristianos tenemos doble garantía. No solo tenemos el Espíritu, también tenemos evidencias. Sí. Siguiente. También esa es algo de lo que ya hemos hablado. Ahora, ¿cómo sé entonces que el cristianismo es verdadero? Ya hemos visto que una cosa es saber
y otra cosa es mostrar. Sabemos que el cristianismo es verdadero por el Espíritu Santo, pero mostramos que el cristianismo es verdadero dando buenos argumentos. Siguiente. Y aquí es una de las que, porque les decía que el argumento moral es uno de mis argumentos favoritos a favor de la existencia de Dios. La pregunta es, ¿son los valores morales meras construcciones sociobiológicas? Es decir, los valores que decimos como moralmente bueno o moralmente malo, ¿está determinado por el contexto sociocultural que vivimos? ¿O es algo que Dios ha puesto en la conciencia de cada hombre, de cada ser humano? ¿Son los valores morales subjetivos, dependientes de nuestra percepción o preferencia personal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es subjetivo decir que el holocausto fue algo terriblemente malo? ¿Es algo subjetivo? No. ¿Es algo subjetivo decir que el abuso de menores es subjetivamente malo? Claro que no. De hecho, alguien que opine diferente a eso tendría que ir a visitar al psicólogo, y eso es cierto, ciertísimo, pero a la gente le da temor hablar de eso porque es la realidad. Entonces, el abuso infantil, la tortura, el holocausto, las violaciones, el asesinato son actos condenables en todo el mundo, salvo en lugares, les pongo este ejemplo. Hay cosas que son pecado y son delito, pero hay cosas que son delito y no son pecado, y viceversa. Hay lugares donde la Biblia está prohibida y en ese lugar es delito, pero es un pecado, no. Ahora, hay lugares donde el aborto es permitido y ya no es un delito, pero sigue siendo pecado. Y es algo moralmente objetivo. Siguiente. Entonces, cuando alguien afirma que las verdades absolutas no existen, se ha dado un balazo en el pie. Porque si dice las verdades absolutas no existen, el argumento se desarma cuando uno pregunta, ¿es esa afirmación absoluta o relativa? Y si es relativa, ¿por qué debería creerla? Y si es absoluta, entonces acaba de contradecir que los valores morales no son objetivos. Entonces, también queremos distinguir entre la existencia de Dios con la creencia en la existencia de Dios. Entonces no debemos confundir la existencia de Dios con la creencia en la existencia de Dios. Vamos a meternos a temas de epistemología, de dónde viene realmente la bondad, cómo sabemos que somos, cómo sabemos que existe, como decía C.S. Lewis, ¿verdad? Yo no podría decir que hay una línea torcida si no supiera que hay una línea recta. Entonces, la existencia del mal requiere que haya una bondad absoluta. Y si hay una bondad absoluta, adivina quién, me estás describiendo al Dios de la Biblia. Entonces, aún con todo esto podemos demostrar que Dios existe. Siguiente. Vean esa premisa, porque es como se deben armar los argumentos. La premisa es, y este básicamente es el argumento moral, y por eso es el que más me gusta, porque es el que cualquiera puede ver, ¿no? Si Dios no existe, los valores y morales objetivos no existen. Y es algo de lo que nos va a hablar Nietzsche. Nietzsche, en los últimos días, pues él decía, Dios no existe, Dios ha muerto, ser bondadoso es una debilidad humana, y en sus finales de sus días, la enfermera que lo cuidaba, pues tenía que ser bondadoso con él. Pero Nietzsche decía, Dios ha muerto. Y Nietzsche no lo decía como un logro. Muchos hoy lo usan como enarbolar que Dios no existe, pero Nietzsche llegó a una verdad, no llegó a creer en Dios, pero él decía, es que Dios ha muerto, y si Dios ha muerto estamos perdidos. ¿Por qué? Porque no hay un estándar moral. ¿Quién va a decir qué es lo bueno, qué es lo malo? Y entonces esta premisa dice, si Dios no existe, los valores y morales objetivos no existen. Esa es la primera premisa. Segunda premisa, resulta que los valores y deberes morales objetivos sí existen, y eso lo podemos ver en cualquier parte, ¿no? Por lo tanto, Dios existe, y así de sencillo es el argumento moral. Siguiente. Y aquí era donde les decía que les recomendaba que estudiaran las falacias que existen, porque
Para ustedes, ¿cómo definirían un buen argumento? ¿Qué sería un buen argumento? ¿Qué necesitaría un buen argumento? ¿Alguien? Fundamentos. ¿Qué más? Bueno, existen varios tipos de argumentos. Están los argumentos deductivos, ¿no? Pero también hay falacias de razonamiento, que si no las identificamos nos podemos dejar llevar por un falso argumento, una pista falsa. Mucha gente fabrica argumentos sin paredes, es decir, solamente ponen el techo. No tiene fundamentos, como dijo el hermano. En el argumento en contra de Dios resulta que no hay paredes. Es como construir una casa sin paredes, solo tiene techo. Y lo único que necesitas hacer para descubrir ese falso argumento es, y así se llama, quitar el tejado. Quitas el tejado y se queda sin nada el argumento. ¿Por qué? Porque no tiene fundamentos. Entonces, ¿qué es un argumento? Salió súper chico, se lo leo de acá. Conjunto de declaraciones que sirven como premisas. Sí. Perdón. Ok, gracias. Conjunto de declaraciones que sirven como premisas que llevan a una conclusión. Secuencia de enunciados en la que algunos de ellos, las premisas, pretenden dar razones para aceptar otros de ellos, o sea, la conclusión. Ahorita es como así muy vago, lo vamos a ver. Ahorita les voy a poner unos ejemplos que creo que va a quedar un poco más claro. ¿Qué es un buen argumento? Bueno, hay argumentos deductivos y hay argumentos inductivos. O sea, si hoy es domingo, la biblioteca estará cerrada. Segunda premisa, hoy es domingo. Por lo tanto, la biblioteca está cerrada. ¿Ok? Entonces, pero no necesariamente al revés, ¿no? Puede ser que la biblioteca esté cerrada, ¿no? Por otro motivo. Por eso la premisa es bien importante, cómo se establece. Siguiente. Los argumentos deductivos van de lo general a lo específico, donde en una buena deducción, y de ahí se llama el método deductivo, por ejemplo, que algunos estudiamos para leer la Biblia, en una buena deducción o en un argumento deductivo, la premisa infiere la conclusión. Desde que tú estableces tu premisa, ya estás infiriendo lo que se concluye, garantizando su verdad. Pero en los argumentos inductivos van de lo específico a lo general. Y en una buena inducción las premisas hacen plausible la conclusión. ¿Sí? Existen, por ejemplo, las falacias informales, existen falacias de relevancia. Son premisas que pretenden ser relevantes a la conclusión, pero no lo son. O sea, pareciera que es importante en el tema, pero realmente ni tiene nada que ver. En la presuposición se asumen muchas cosas sin justificarlas. En la inferencia deficiente hay inferencias débiles o ineficientes, como dice. Y en la ambigüedad hay un equívoco en los enunciados o palabras, diferentes significados en partes diferentes del argumento. Ahorita es como un overview nada más, pero sí les pediría que sí lean un poco de las diferentes falacias que existen. Falacias de relevancia. Estas son muy conocidas. Falacia del hombre de paja. Esta falacia se usa tanto en la política, en la religión, ¿no? Donde se pinta una caricatura, en el caso de la teología, una caricatura de Dios, que yo no necesito defender, porque ese no es Dios, ¿no? No, es que yo no creo que Dios, yo no creo en tu Dios porque es misógino y además él ¿cómo puedes creer? Y empieza a crear una falacia sobre Dios que yo no necesito defender, más bien necesito decir, bueno, sabes que yo tampoco creo en ese Dios que me acabas de pintar. No necesito tratar de defender ese argumento porque está basado en un hombre de paja. Argumento contra la persona o argumento ad hominem. Es un argumento donde en sí no se ataca al argumento, sino se ataca ¿a quién? A la persona, ¿no? Tu argumento es falso porque no me gusta cómo te vistes, ¿no? Es que, ok, bueno, tú me caes mal. Bueno, sí, pero eso ¿cómo demuestra que lo que yo te acabo de decir es mentira?
Tú puedes decir todo lo que quieras de mí, pero realmente ese no es el argumento. Ese es el argumento ad hominem. Como les decía, todas estas falacias se usan en política y en religión. Argumento de apelación ad populum. Es, como todo el mundo lo cree, debe ser cierto. Como todo el mundo cree en la ideología de género, entonces tú eres tonto porque tú no crees en eso. Entonces es una falacia ad populum. Como todo el mundo cree en la evolución darwiniana, entonces debe ser verdadera. Ahora, aquí todavía no estoy diciendo si es verdadera o falsa. Lo que estoy diciendo es, no puedes apelar a una falacia ad populum y decirme que porque todo el mundo cree eso, entonces es verdad. O sea, estás dándole peso a una afirmación basada en una falacia. Y mucha gente ni siquiera sabe. Hay mucha gente dándole peso a muchas afirmaciones basadas en alguna de estas falacias, ¿no? Siguiente. Vamos a ver entonces, hay diferentes inferencias que son deficientes a la ignorancia, ignorantium, es decir, como no lo sabemos, entonces no es verdad, ¿no? A la autoridad, y a veces los padres podemos ser así, porque yo lo digo, se acabó, debes creerlo porque yo lo digo, o estos profesores que hacen afirmaciones que nada tienen que ver con su rubro, como Richard Dawkins, que es biólogo, hace afirmaciones teológicas, pero es Richard Dawkins. ¿Cómo podría él estar equivocado en eso? Bueno, eso es una falacia a la autoridad, o sea, estás usando tu autoridad como apelación a tu argumento. También una inferencia deficiente sería genética, porque hay personas que dicen que somos cristianos porque fuimos fundados sobre el catolicismo y entonces los que viven en el Medio Oriente son, ¿cómo se les llama? O sea, creen son del Islam porque nacieron en esa zona. ¿Cómo? ¿Alguien dijo? ¿Cómo? Es el budismo, sería los que creen en Buda, ajá, y es como nacieron en la India, entonces es una falacia genética. Entonces los ateos, ¿dónde nacen? O sea, no puedes apelar a eso. Siguiente. Ahora, hermanos, aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque también podemos caer en argumentos circulares o petición de principio, ¿sí? Argumentos circulares no responden nada. Y puse ahorita ejemplos de no creyentes, pero ahorita quiero poner un ejemplo que a veces los cristianos podemos caer. Si bien la Biblia es la palabra de Dios, este es un argumento circular. ¿Por qué? Porque dice, si la Biblia es la palabra de Dios, entonces es su palabra. Ese es el primer argumento. El segundo es, la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, es su palabra. Pero no demostré nada. Simplemente caí en un argumento circular que no llevó a ningún punto. Y no estoy demostrando nada. Entonces, es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque estos argumentos circulares se usan mucho. Ahí les doy un ejemplo que encontré en internet con este tema que está ahorita. El presidente de los Estados Unidos es un buen líder. ¿Por qué? Porque es el líder de este país. No está respondiendo nada. Yo necesito argumentos. Tu argumento circular me está diciendo que el presidente de los Estados